Ya empezó a grabar. Bien, entonces hoy día vamos a tocar el tema 3, que es sobre inyectables y venoclisis. Acá nuevamente les presento un resumen de todo lo que vamos a hablar durante la clase para que después ustedes puedan hacer su resumen y puedan repasar y todo ello, ¿no? Ya. Primero lo que vamos a identificar es la diferencia que existe entre un inyectable y una venoclisis. ¿Qué es un inyectable y qué es un venoclisis? ¿Cuáles son las diferencias? Un inyectable es todo lo que se va a utilizar o se va a aplicar vía parenteral. ¿Qué significa vía parenteral? Es decir, todas las vías que no tengan que ver con el sistema digestivo. No tienen que ver con el sistema digestivo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener en este caso, en esta imagen se puede ver una vacuna, se puede ver, podemos ver la prueba de Mantoux, podemos ver una endovenosa, por ejemplo, en los inyectables. Ahora, Thais, ¿pero qué es una venoclisis? Una venoclisis es un medicamento que se va a aplicar, pero este va a ser directamente al torrente circulatorio. Y pues se va a aplicar con con este tipo de agujas y se va a utilizar, por ejemplo, eh, una bomba de infusión, por ejemplo, que es lo que va a medir el goteo, ¿no? Ese sería un ejemplo de venoclisis. Es directamente al torrente circulatorio, mientras que los inyectables simplemente son aquellos medicamentos que se van a eh, administrar al paciente que no tengan que ver, o sea, la vía no va a ser el sistema digestivo. Ahora, los 5 correctos. Para que le podamos aplicar de forma adecuada una venoclisis, un inyectable a un paciente, hay que tener en cuenta 5 cosas. Que el paciente sea el correcto, es decir, que tu paciente tiene que venir con su receta y tú tienes que confirmar que sea tu paciente. Que el medicamento sea correcto, es decir, que si viene, por ejemplo, porque hay pacientes que alteran su receta, ¿no? Dicen, no, el doctor me ha pedido esto, pero en realidad yo quiero que me apliquen esto. Sí, señor, pero es que usted no se puede automedicar, no tiene que hacer caso a lo que le diga su doctor. Entonces hay que ver si es que el medicamento que se le está colocando al paciente es el correcto. También porque a veces no solo es problema del paciente, sino que en el hospital hay tantas cosas que a veces nos confundimos tanto de paciente como de medicamento, ¿no? Imagínense que ahí está tu paciente y de repente tienes esta ampolla y normalmente se le tiene que colocar como un esparadrapo y colocar el nombre del paciente, ¿no? Al que se le va a administrar ese medicamento. Pero de pronto, no sé, la enfermera se olvidó de colocar el esparadrapo, tú llegas como interno de medicina, le colocas eso y la paciente dice, no, pero es que ese era para el otro paciente. Ah, ya, entonces ya le aplicaste algo que no debías aplicar. Entonces, por eso es también importante tener en cuenta que debemos aplicarle el medicamento correcto. La dosis correcta. A veces puede ser un paciente, por ejemplo, un anciano. A un anciano no le vas a poner todo esto completo. El médico le indicó que le pongas la mitad. Pero como tú no leíste las indicaciones del médico, le pones todo. Ya le afectó también. En lugar de recuperarse, se va a enfermar más. La hora correcta. Si te dicen que el medicamento se debe colocar cada 8 horas, tiene su razón, ¿no? Puede ser que porque es una bacteria y le tienes que colocar ese medicamento cada 8 horas, pero tú le quieres poner cada 12 horas. Ya no le pusiste su medicamento cada 8 horas, entonces el paciente empieza a empeorar. Y la vía correcta. Si te dice aplicar el medicamento o, por ejemplo, el antibiótico vía intramuscular, no, es que no sé colocar vía intramuscular, yo solo sé colocar endovenosa. Le voy a poner endovenosa. Total, igual es una inyectable. No, tienes que colocarle en la vía correcta. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí. Ya, gracias. Ahora vamos a ver los niveles de limpieza.
Cuando estamos en el hospital, si se dan cuenta, todo es muy frío, como que todo tiene loseta en las paredes, tiene loseta en los pisos, en todo, y el ambiente es frío. ¿Por qué es tan frío? El ambiente es frío para que las bacterias no proliferen, ¿no? Ya sabemos que ahí entran un montón de pacientes con un montón de enfermedades, entonces, mm, tanto para cuidarnos a nosotros, el personal de salud, como para cuidar a nuestro paciente, tenemos que tener niveles de limpieza. Es por eso, es una de las razones por las cuales el hospital es así, ¿no? Tiene loseta, y todo está frío. Ahora, los niveles de higiene o de limpieza que se van a tener van a ser 4: la asepsia, la antisepsia, la desinfección y la esterilización. Pero Thais, si al final todos van a ser de limpieza, ¿por qué tienen nombres distintos? Porque cada uno se va a encargar de cosas diferentes. La asepsia van a ser técnicas para eliminar microorganismos que pueden causar enfermedades. Es decir, que tú en la asepsia vas a colocar, por ejemplo, tu spray de alcohol y vas a empezar a desinfectar, por ejemplo, tu estetoscopio. Vas a empezar a desinfectar tu estetoscopio. Entonces, esa sería la asepsia. ¿Y en qué se diferencia la asepsia de la antisepsia? En que la asepsia va a eliminar a estos microorganismos, pero ¿de dónde, Thais? De los objetos o de instrumentos. Entonces, cuando tú vayas a limpiar tu estetoscopio, ya no le vas a limpiar, ya no le vas a llamar, no, estoy limpiando mi estetoscopio. Ya no. Entonces, ahora le vas a llamar, estoy haciendo la asepsia de mi estetoscopio, porque tu estetoscopio es un instrumento. ¿Y qué es la antisepsia? En la antisepsia vas a usar también sustancias químicas que van a ayudarte a eliminar, a reducir aquellos microorganismos. Pero ¿cuál es la diferencia con la asepsia? Porque básicamente es lo mismo, utilizas sustancias químicas como el alcohol, por ejemplo. Pero la diferencia es que en la antisepsia tú vas a eliminarlos de la piel viva. Recordemos lo que les dije hace un ratito, la asepsia se encarga de eliminar estos microorganismos, pero de los instrumentos. También la antisepsia se encarga de eliminar los microorganismos de la piel viva. Es decir, que cuando tú te estás lavando las manos para entrar a una cirugía, ¿qué estás realizando? Estás realizando antisepsia. Antisepsia. Ahora, la desinfección. En la desinfección lo mismo, ¿no? Todos estos van a ser procedimientos, van a ser técnicas. Aquí vas a eliminar la mayoría de los microorganismos. Estos microorganismos pueden ser patógenos, bacterias, no patógenos, los que no te causan daño, pero lo que no va a eliminar la desinfección es esto, los virus y las esporas. Entonces, por ejemplo, este término o esta definición de desinfección se la tienen que aprender súper bien porque yo lo he visto en parciales pasados. Que la desinfección pues va a eliminar todo excepto virus y esporas. A esos no los va a poder eliminar. Ahora, ¿cómo elimino a esos virus y esas esporas? Los voy a eliminar mediante la esterilización. ¿Y qué es la esterilización? En la esterilización se van a destruir a todos los microorganismos, incluyendo pues los virus y las esporas. Y Thais, ¿cómo hago la esterilización? En realidad hay diferentes tipos de esterilización, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en esta imagen, en donde se están esterilizando pinzas, probablemente para un procedimiento quirúrgico, y este aparato, esta maquinita, se le va a llamar pupinel. Pupinel. Eso es para esterilizar pinzas. Pero también no solo se esterilizan pinzas, se esterilizan también ropa. Para la esterilización de la ropa se utiliza un aparato que se llama autoclave. Pero también existe una esterilización de lugares. Por ejemplo, yo voy a realizar una cirugía, pero ya antes, hace unas horas, realicé una cirugía anterior, entonces voy a tener que esterilizar todo el ambiente, ¿no? Y para eso ya se encargan personas eh, especializadas en ese campo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Ha quedado claro cada término?
Ya, chévere, entonces. Bien, hablando ya más sobre los inyectables, dejando de lado la limpieza, eh, vamos a tener un equipo requerido, ¿no? Para poder realizar todos los inyectables y también los venoclisis necesitamos agujas, la aguja. Que la aguja para la venoclisis van a ser estas bránulas o también le llaman cánulas. También le llaman cánulas. Aquí tenemos, que básicamente va a ser como una aguja de estas, que es de metal, pero va a tener una enzima que va a ser o una, bueno, sobre la aguja va a haber una especie de agujita de plástico que se va a quedar dentro del paciente para que, pues, si se mueve o algo así, no perfore su vena, porque ese se va directamente a la vena. Vamos a tener a los equipos de venoclisis, que son estos de acá de la imagen, que básicamente estos tienen acá, no sé si se nota muy bien, pero tienen como una cabecita acá, que esta cabeza se va a introducir en esta parte de las bránulas. Se va a introducir ahí, luego abres esta llave que va a permitir que empiecen a bajar las gotas, gotas que van a caer por acá. Y esto va a estar introducido en el cloruro, en, en, en lo que le estamos colocando al paciente. También vamos a utilizar jeringas, sobre todo para los inyectables, y también las jeringas se usan para, a veces, por ejemplo, estamos colocando con equipo de venoclisis y las jeringas las vamos a utilizar, vemos alguna burbuja y con eso lo vamos a absorber. Entonces también las jeringas son importantes en la venoclisis. Ahora en la venoclisis también tenemos los equipos de venoclisis, pero también tenemos uno que tiene como una bomba de infusión que también sirve para colocar las venoclisis y que van a contar el goteo, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante que hay una fórmula de goteo y tú, dependiendo a esa fórmula de goteo, vas a ¿cómo decirlo? Controlar en qué tiempo y por lo tanto en qué velocidad va a ir ese goteo o ese medicamento, perdón, hacia la vena. Y las ligaduras, que son estas de acá, que básicamente van a servir tanto para las venoclisis y también van a servir para endovenosas. En las demás no se utiliza la ligadura. Es más que todo para presionar y hacer pues que la vena sea más notoria y así poder introducir la aguja. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Una pregunta, ¿las brándulas y las cánulas es lo mismo que el catéter? Sí, también. Catéter no le llaman. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Entonces, si está todo claro, vamos a continuar. Ya. Ahora, los medicamentos para inyectar o medicamentos inyectables van a ser de diferentes tipos, ¿no? Vamos a tener a las ampollas, que pueden ser viales o pueden ser frascos ámpula. Los viales van a ser aquellos que sean líquidos y los frascos ámpula van a ser aquellos que son en polvo, que son como estos que están atrás, que no sé si se nota muy bien, pero son en polvo y tú lo que tienes que hacer es diluirlo. Lo vas a poder diluir, por ejemplo, si vas a poner dos medicamentos y uno es líquido y el otro es en polvo, entonces puedes con una jeringa obtener el líquido, el medicamento líquido, introducirlo al que es en polvo y después colocarle al paciente. Claro que no se hace mucho eso, sino que el frasco ámpula viene ya con su líquido para poder disolverlo. Pero básicamente eso. Entonces, frasco ámpula en polvo y los viales de líquido. Ahora, por vía endovenosa vamos a tener soluciones cristaloides y soluciones coloides. ¿Qué son las soluciones cristaloides?
Las soluciones cristaloides, por ejemplo, son las que tienen que ver con agua, ¿no? Con, por ejemplo, electrolitos, si tu paciente está deshidratado, azúcares, si es que se le ha bajado el azúcar, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuáles son los coloides, Thais? Los coloides pueden ser almidones, albúmina. ¿Qué es la albúmina? La albúmina es un medicamento que se va a utilizar sobre todo en pacientes quemados. ¿Por qué? Porque estos pacientes quemados van a perder líquidos, ya lo vamos a ver en la clase 6. Estos pacientes quemados pierden líquidos y entonces nosotros lo que vamos a hacer es restaurar esos líquidos. ¿Cómo los restauramos? Colocándoles albúmina, que también tiene una fórmula y todo eso. Que eso ya lo vamos a ver, como les digo, en la clase 6. Y también entre los coloides también podemos encontrar la sangre, ¿no? Por ejemplo, una transfusión de sangre. También, obviamente, por vía endovenosa. Ahora, una notita por acá. Hay que inyectar lentamente el medicamento, sobre todo si se trata de una vía endovenosa. Si se trata de una vía endovenosa, lo mejor es colocar el inyectable lentamente. ¿Por qué? Porque si le colocas muy rápido, el paciente le puede chocar el medicamento. Es decir, que si tú le colocas muy rápido, entonces el paciente uno, va a causar dolor. Dos, le va a causar hinchazón. Tres, le puede chocar, se puede desmayar incluso. Las sustancias oleosas se deben hacer masajes, más o menos por 1 minuto. No vamos a presionar, sino a hacerle masajes. En cambio, en las sustancias acuosas, oleosas son aquellas sustancias que son como aceitosas. En cambio, en las sustancias acuosas, solo vamos a presionar. Por ejemplo, si tú estás colocando una sustancia acuosa y le haces un masaje, entonces ya estarías haciendo un procedimiento inadecuado. Entonces, una sustancia acuosa solo lo presionas, un algodón, por ejemplo, y ya está. Por ejemplo, tenemos aquí las vacunas, que las vacunas no haremos masajes. Cuando te vacunan, por ejemplo, en las vacunaciones del COVID, que probablemente se acuerdan, lo único que haces es que te dan tu algodón y te dicen manténlo presionado. Nadie te hace un masaje, nadie lo mueve a tu brazo, no, simplemente lo presionas. Presionas un buen rato, unos minutos, y ya después lo puedes sacar y ya puedes seguir haciendo tus cosas, ¿no? Y siempre tener en cuenta que el bisel sea hacia arriba. En realidad, el bisel debe ser hacia arriba. ¿En qué casos? En casos de inyectables subcutáneas. Ay, me equivoqué. Subcutáneas y endovenosas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la intramuscular no es tan importante que el bisel esté por arriba. Al final sí o sí va a ingresar. Así que no hay problema con eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Cuando dijiste sustancias oleosas, te refieres a inyectar una sustancia oleosa y después hacerle el masaje en donde pinchaste, ¿no? Claro. O sea, si colocas una sustancia oleosa, que les explico que es como una sustancia aceitosa o algo así, entonces después de aplicarle, lo que vas a hacer es darle un pequeño masaje de aproximadamente 1 minuto y después ya normal. Ya, entonces si no hay otra pregunta, esta parte sí es muy importante porque les van a venir ejercicios, entonces a ustedes les van a pedir que encuentren o el tiempo o el volumen que se le está poniendo al paciente. Entonces tienen que aprenderse esta fórmula sí o sí. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? Acuérdense de esta pirámide. Arriba va el volumen y abajo va el 3 y el tiempo. La fórmula básicamente es el goteo, el número de gotas que se le va a poner el número de gotas que se le va a colocar es igual al volumen, que el volumen debe ser en mililitros, o sea que si te ponen 1.8 litros, por ejemplo, entonces tú qué tienes que hacer? Multiplicarlo por 1000 y decir, al paciente le van a colocar 1800 mililitros, porque esto siempre tiene que estar en mililitros. ¿Y el tiempo en que va a estar? En horas.
Entonces, gotas por hora. Y básicamente es el número de gotas igual al volumen sobre 3 por el tiempo, ¿no? Entonces, esta fórmula sí es importante que se lo aprendan. Disculpe, ¿por qué 3? Este 3 es una constante. No, nunca va a cambiar. Va a ser el constante de la fórmula. ¿Puede explicarlo nuevamente, por favor? Ya. Acá tenemos nuestra pirámide. Esta pirámide les va a ayudar para que se acuerden, aunque en realidad la fórmula la veo más fácil. Siempre tengan en cuenta que su volumen, es decir, la cantidad de medicamento que se le va a aplicar, tiene que ser en mililitros. Entonces, como les explicaba por acá, si a ustedes les ponen en litros, porque el doctor les puede poner, se le va a aplicar a tal paciente 1.8 litros en una hora, bueno, estoy exagerando, no, una hora no, en tantas horas, ¿cuántas gotas se le tiene que aplicar? Una cosa así. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? No puedo poner 1.8 sobre 3 por el tiempo que me digan. No. Ustedes, porque si no, no les va a salir. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar a esto por 1000 para convertirlo en mililitros. Entonces, aquí sería, por ejemplo, entonces aquí sería 1800 mililitros. Entonces, aquí ya lo ponen, por ejemplo, gotas, 1800 mililitros. Sobre 3, que va a ser la constante, por el tiempo. No sé, les dicen 4 horas. Ya, 4. Porque este tiempo tiene que ser en horas. 4 horas. Entonces, acá ustedes resuelven y ya les va a salir el resultado. ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Gracias. Sí, ya. Justo aquí les digo, les he colocado unos ejercicios. Les voy a dar 3 minutos para que resuelvan este ejercicio y después lo hacemos conmigo. ¿Les parece? Para que puedan ir practicando. Acá está la fórmula igual. Entonces, 8:34, hacemos el ejercicio conmigo. ¿La velocidad en qué sistema de medición lo está poniendo? ¿Cómo? ¿En qué sistema de medición? O sea, la velocidad, ¿cómo lo medimos? ¿En qué sistema de medición? Con esta fórmula nada más que son mililitros por hora. Esta parte como solo la velocidad de infusión en gotas por minuto, ¿ya? Olviden eso del equipo macro.
Mm. Ya, chicos, miren, este ejercicio es un poco diferente porque nos está planteando las gotas por minuto. Entonces, podemos calcularlo. A ver, acá ya está hablando de minutos, ¿no? Ya no está hablando del tiempo en horas. Entonces, probablemente este ejercicio no lo podamos resolver con esta fórmula, pero existe otra para poder resolver. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Primero hay que calcular cuántas gotas hay en 1000 mililitros, ¿no? Entonces, la cantidad de gotas por mililitro van a ser 20. Entonces, ustedes tienen que multiplicar 1000 por 20 gotas por mililitro. Y eso sería igual a 2000 gotas. A 2000 gotas. Luego, a esta cantidad de gotas las vamos a, perdón, 2000 no, 20.000, ya. Luego, a esta cantidad de gotas lo que queremos es obtener gotas por minuto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener estas gotas por minuto? Hay que dividirlo entre el tiempo, pero aquí tenemos el tiempo que no está en minutos, está en horas. Entonces, hay que transformarlo. Hay que multiplicar 8 por 60, que son los minutos que tiene cada hora, ¿no? Minutos por hora. Ya. Y esto daría como resultado 480 mililitros. Perdón, 480 minutos. Entonces, de aquí lo que tenemos que hacer es para obtener gotas por minuto, vamos a dividir 20.000 entre 480 mililitros sobre minutos. Y esto va a ser igual a 47 puntos, perdón, a 41. 1.67 mililitros. Sorry. Gotas. Ya. Gotas por minuto. Ya. Entonces, esta es otra forma de resolverlo. Acuérdense que por cada mililitro están 20 gotas. Y este ejercicio lo he sacado de bueno, es similar a un examen pasado, entonces no siempre les van a colocar ejercicios con esta fórmula, sino algo así, ¿no? ¿Cuántas gotas por minuto se le va a colocar al paciente? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer, básicamente multiplicarlo por las gotas por minuto,
obtienen el número de gotas que se le va a colocar y luego lo dividen entre el tiempo, y si les está pidiendo por minuto, obviamente tienen que colocar el tiempo en minutos. Entonces convierten la cantidad de horas que se le está dando a minutos. ¿Ya? Pasamos al siguiente, creo que puso tres ejercicios. Entonces, otra vez les doy un ratito para que puedan resolverlo, por favor. Acá también, gotas por minuto nada más, para que no se confunda. Y ya. Sale igual. ¿Sale lo mismo? Ya. Entonces vamos a Sí, es lo pasar. mismo. Entonces vamos a pasar a este tipo, entonces si ya aprendieron básicamente cómo también usar esa otro tipo de fórmula, vamos a ir a los tipos de inyectables, ¿ya? A los tipos de inyectables. Ya, acá se los he puesto en cuadritos. Cada uno tiene un cuadrito que les he tratado de resumir. Básicamente tiene el tipo de aguja y el tipo de jeringa que se va a utilizar en cada una de estas inyectables. Tiene las características que incluyen qué es lo que se va a inyectar en el paciente, en cada una de estos inyectables, y las zonas de aplicaciones, ¿no? Porque cada una de este tipo de inyectables va a tener ciertas zonas específicas de inyección. Ahora, veamos primero la intradérmica. La intradérmica se va a utilizar una jeringa de 1 mililitro. ¿Por qué de 1 mililitro? ¿Por qué es tan poquito? Porque en la intradérmica lo que se va a querer lograr es esto. No sé si ya han hecho algunos su clase de práctica. Probablemente algunos doctores les van a hacer que practiquen entre ustedes a hacer este tipo de inyectable. ¿Por qué? Porque no es tan, o sea, no te va a causar ningún daño. Entonces, si te equivocas, al final como que no va a pasar casi nada. ¿Ya? Lo único que se quiere hacer, o el objetivo de este tipo de inyectables, es, ven que aquí se forma como una bolita en la piel, ya, esa es una pápula. Entonces, lo que se quiere hacer es formar esa pápula, para que tiene pues diferentes razones, ¿no? Para las cuales se va a hacer este inyectable. Como su propio nombre lo indica, es intradérmica, es decir, que va a ser justo debajo de la piel y antes del tejido adiposo, ¿no? Entonces, es sumamente superficial. Entonces, por eso es que la cantidad de medicamento que se le va a colocar al paciente va a ser sumamente bajita. Es por eso que se utiliza una jeringa de 1 mililitro. La aguja va a ser de calibre 25-26, es decir, que va a ser bastante delgada, y de bisel corto, o sea, va a ser bien pequeñita. Mientras suba más el número de la aguja, esta aguja se vuelve más delgada. Mientras baje, es decir, por ejemplo, una aguja número 18 es gruesa. Entonces, eso. Se aplica en la dermis, es, como les decía, ¿no? Entre la epidermis, acá está la epidermis. Aquí está el tejido subcutáneo y acá está la dermis, ¿no? Es ahí donde se va a aplicar y es por eso que no va a causar daños, no va a causar mayor complicación. ¿Para qué se hace este tipo de inyectables? Para identificar sustancias alérgicas, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente llega y te dices, es alérgico a tal cosa, el paciente te dice, no soy alérgico, bueno, no sé, no me han dicho. Pero si le colocas de frente la vía, por ejemplo, no sé, le quieres poner endovenosa, entonces si le colocas
es algo que no expliqué, me olvidé, pero es que la vía endovenosa va a ser irreversible y va a ser invasiva. Entonces, si el paciente es alérgico a este medicamento y tú ya le colocaste y de pronto, o sea, no sabías y el paciente empieza con un shock anafiláctico porque le dio una alergia extrema, etcétera, etcétera, entonces va a ser tu culpa al final, ¿no? Entonces es por eso que se colocan el inyectable, que es el intradérmica, para evaluar si es que tu paciente es alérgico o no a cierta sustancia. También para las pruebas de Mantox o PPD, para la BCG, y en este caso se va a colocar la aguja en ángulo 0, ¿no? Bueno, no directamente 0, más o menos es 15, pero el doctor ha puesto ángulo 0. Entonces, me imagino que aquí les va a venir en el examen y eso es lo que les van a preguntar. Ya. Ahora, la BCG es una vacuna que se va a... Bueno, la BCG más que todo es... ¿Cómo les puedo decir? Es cuando eres recién nacido, te colocan la vacuna para evitar los estadios graves de la tuberculosis. ¿Ya? Te colocan esa vacuna cuando recién has nacido, cuando está en las 24 horas, me parece, que recién has nacido. Pero algunos como que no se les ha servido la marca, es la marquita que tenemos aquí en el brazo. Y algunos no tienen esa huellita que te has colocado esa vacuna. Entonces llegas y de repente tu paciente no tiene nada, o sea, es como que no tiene la marquita. Y dices, ¿le habrán puesto o no le habrán puesto? Obviamente el paciente no se va a acordar, pues no va a decir, sí, yo me acuerdo cuando recién nací, la enfermera vino y me puso mi vacuna. No se va a acordar. Entonces, esta BCG, esta prueba BCG, lo que hace es que te van a colocar, hacer esta pápula en el brazo. ¿Para qué? Para evaluar si es que efectivamente tuviste o no tuviste, o te pusieron o no te pusieron esta vacuna, ya que es para la tuberculosis. Y la PPD es un derivado proteico purificado. Pero la que más les van a preguntar es de la BCG. Entonces, esta sí, aprendo a hacerlo bien, bien, bien. Ahora, ¿dónde voy a colocar esta intradérmica? Las voy a colocar en la cara anterior del antebrazo, por acá, en la cara anterior y superior del tórax y en la parte superior de la espalda, por acá. En la pierna también puede darse, ¿no? Sobre todo en el antebrazo es donde es lo más común que se va a hacer, sobre todo para identificar sustancias a las que el paciente es alérgico, ¿no? Como podemos ver aquí. Y en su práctica probablemente, como les digo, les hagan inyectarse esto en el antebrazo. Ya. En cuanto a la subcutánea, esta va a utilizar una jeringa ya de un rango mayor. La jeringa va a ser de 1.5 a 2 mililitros y la aguja va a ser entre 25 y 27 y va a tener un bisel medio, es decir, que va a ser un poco más larga. Acá ya la sustancia que se le va a aplicar al paciente ya es de un rango mayor, por decirlo así. ¿Dónde se va a dar esta subcutánea debajo, ¿no? Debajo de la piel. Entonces, debajo de la piel, y se va a dar obviamente en el tejido subcutáneo. ¿Cuál es el tejido subcutáneo? Ya la grasa de nuestro cuerpo. El ángulo para colocar esta vía subcutánea va a ser de 45 grados, es decir, de esta forma, ¿no? Va a ser un poco inclinado, pero tampoco tan inclinado. Es indolora siempre y cuando se aplique adecuadamente y entre las sustancias que se va a colocar en la vía subcutánea van a estar las vacunas, las insulinas, las heparinas y la adrenalina. Las vacunas ya sabemos cuáles son, las insulinas para los pacientes que son diabéticos, las heparinas
que son anticoagulantes, y la adrenalina, que la adrenalina se da sobre todo cuando hay un shock, se le coloca al paciente cuando hay un shock anafiláctico, que ese lo vamos a ver en la última clase, que es como un antídoto para ciertos envenenamientos que le pueden causar al paciente. Entonces ahí también se le puede colocar adrenalina, ¿no? Cuando tiene un shock anafiláctico. ¿Dónde se va a colocar esto? ¿Cuáles son las zonas de aplicación de la vía subcutánea? El tercio medio de la cara externa del muslo, es decir, que a tu muslo lo partes en 3. El muslo es la parte de arriba de la pierna, ¿no? Es hasta la rodilla. Entonces lo partes en 3 y esta, que es la cara intermedia, o la parte intermedia, es donde vas a colocar la vía subcutánea y va a ser en la parte exterior. En el tercio medio de la cara externa del brazo, acá, el brazo es desde el hombro hasta tu codo. Entonces, nuevamente, lo partes en 3 y en la del centro, ahí es donde lo vas a colocar, en la parte externa. En la cara superior de la espalda, por acá, y en la cara anterior del abdomen, por acá, ¿no? Abdomen, desde acá hasta acá. Entonces, acá, en esta parte del abdomen, en la cara anterior. Es ahí donde vamos a colocar la vía subcutánea. La intramuscular. La intramuscular es de las más comunes que hemos visto. A veces nos da gripe, nos da tos, como yo ahorita. Entonces, esta es la que se le va a colocar al paciente, ¿no? Subcutánea. ¿Qué jeringa se va a utilizar? De 2 a 5 mililitros. Aquí ya es un poco más grande el volumen que se le va a aplicar al paciente con respecto a las anteriores que hemos visto. Las agujas, miren, ya van a ser un poco más gruesas porque estas agujas ya no se van a ir hasta tan solo la dermis, no se van a ir solo hasta el tejido subcutáneo, sino ya se van a ir hasta el músculo. Entonces tienen que ser más perforantes, tienen que ser más gruesas y tienen que tener un bisel medio. Las características, básicamente se le va a aplicar en el músculo, intramuscular, en el músculo, como el glúteo y el deltoides. Es ahí donde se colocan las intramusculares. El glúteo, que se encuentra en nuestro miembro inferior, y el deltoides, que es acá, en el brazo. En el hombro es donde nos colocan las vacunas. ¿Qué se va a aplicar vía intramuscular? Sustancias oleosas, antibióticos. Por ejemplo, nuestro paciente está con gripe, entonces se le coloca antibióticos, pues, bueno, con tos o algo así, se le coloca antibióticos, antiinflamatorios, corticoides y vacunas también. Miren, dense cuenta que acá también hemos hablado que en la subcutánea se coloca, se coloca vacunas, pero vemos aquí que en la intramuscular también se colocan vacunas. ¿Cuál es la más común? ¿Subcutánea o intramuscular? Las vacunas normalmente intramuscular, ¿no? Es más común colocar las vacunas intramuscular. Es por eso que cuando tú te vas o te fuiste a que te coloquen la vacuna del COVID, lo que haces es colocar tu bracito y la enfermera viene, agarra su jeringa y en ángulo de 90, es decir, la jeringa recta, te introduce la aguja y te aplica la vacuna. Justamente aquí, ¿no? Aguja en 90 grados. Y las zonas de aplicación, bueno, ya hemos dicho que es en los glúteos y en el deltoides. Y en el glúteo, sobre todo, es que se va a dar esta regla, ¿no? La regla de los cuadrantes y la regla de los terceros. La más común, la regla de los cuadrantes. Vas a dividir al glúteo en 4 y le vas a colocar en la cara superior externa del glúteo, en esta parte de acá, cara superior externa. Cara superior externa. También para guiarse de esto, se sugiere que se agarre el huesito que tenemos acá en la cadera y con tu dedo básicamente vas a hacer esto, no les puedo explicar muy bien ahora, ¿no? Pero eso también para que no haya complicaciones en el paciente. Ahora,
para que no haya complicaciones en el paciente, que ya más adelante vamos a revisar cuáles son las complicaciones de cada una de estos inyectables. ¿Qué se tiene que hacer en la intramuscular? Vas a absorber un poquito la jeringa. ¿Para qué? Para que te des cuenta si es que realmente lo estás poniendo en músculo o si la aguja ha cogido algún vaso sanguíneo, ¿no? Porque de repente sale sangre, si es que tú absorbes y sale sangre, estás en un vaso sanguíneo. Entonces probablemente le vas a causar algún problema a tu paciente. Entonces es por eso que se absorbe y después, si no sale sangre, le aplicas. Y por último, la endovenosa. La endovenosa va a utilizar jeringas dependiendo a lo que se inyectará. Y estas van a ser más grandes. Normalmente para las endovenosas se coloca con jeringas de 10 o 20, mayormente de 20. Y en las endovenosas sí hay que ser muy cuidadosos, hay que colocarle al paciente el medicamento de forma muy, muy despacio, porque como ya les había dicho, si se le coloca muy rápido, por ejemplo, en la intramuscular sí se le coloca, no tan rápido, pero sí un poco más rápido. Pero en la endovenosa no, en la endovenosa hay que ir lento, 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 lento. Entonces en la endovenosa es donde más nos vamos a demorar. ¿Por qué? Porque estamos yendo directamente a un vaso, es decir, que la endovenosa es mucho más invasiva que las anteriores que ya hemos visto. Eso quiere decir que pues tu paciente, como ya había mencionado, se puede desmayar, le va a empezar a doler, definitivamente se le va a hinchar y se puede hasta desmayar porque le puede afectar el medicamento. También hay que tener en cuenta qué tipo de medicamento estamos aplicando. Y no solo en la endovenosa, sino también en venoclisis, ¿no? En las venoclisis ya les había explicado que es una vía que se va directamente al torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros vemos el goteo, por ejemplo, no, es que ya quiero que mi paciente se vaya a su casa, entonces yo ya estoy cansado, he tenido guardia toda la noche, entonces le voy a poner gotas más rápidas para que se vayan más rápido. Entonces te vas a quedar más tiempo porque tu paciente se va a poner peor, porque, por ejemplo, las vitaminas que se coloca por venoclisis se colocan más lentos. Si yo le quiero poner cloruro a mi paciente por venoclisis, entonces puede ser más rápido. Pero si le quiero poner una vitamina, que es una sustancia oleosa, tengo que ponerle de forma más lenta, porque si no le va a chocar a mi paciente y se puede hasta desmayar. Entonces, endovenosas y venoclisis hay que tener bastante cuidado con la velocidad que se le está aplicando. Ahora, ¿qué aguja voy a utilizar? Calibre 19, 21 y 22. Cada agujita tiene un color característico, ¿no? Si no te acuerdas, si no sabes el número de aguja, me da la aguja rosada, ya la aguja rosada. Esa quiere decir que tu aguja es número 19. Es número 19. Pero obviamente en el examen no te van a preguntar el color de las agujas, te van a preguntar el calibre. Entonces es importante aprenderse estos numeritos. Las características es que se inyectan directamente en la circulación sanguínea, en donde se inyectan, no en arterias, se inyectan en venas. Y el doctor ha colocado un ángulo de 0 grados, pero lo que se tiene que hacer es colocar en un ángulo de 45 y ya después ir a los 0 grados. Entonces, básicamente eso. Porque cuando vas a colocar la endovenosa, aquí por ejemplo, en mi brazo, lo que vas a hacer es colocarlo en 45, ya ves que se ha insertado la aguja y después empiezas a bajar la aguja. ¿Sí? Y después empiezas a bajar la aguja. Las zonas de aplicación, normalmente en miembros inferiores, puede ser por acá, por el dorso de la mano, puede ser directamente acá en el codo, en la parte anterior del codo, puede ser en esta parte de acá, en el antebrazo también. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay venas más visibles, ¿no? Y acá en el dorso porque como acá también cuando presionas hay venas visibles, entonces también es más factible colocarlo ahí. Obviamente, cómo encuentras la vena, cómo es el paciente, de repente es un paciente más gordito, entonces de repente ciertas venas no son tan visibles, entonces tienes que buscar las venas que en ese paciente sean más visibles.
¿Hasta ahí todo claro, chicos, con respecto a los tipos de inyectables? Ya, gracias. Ya, ahora, por último, vamos a ver complicaciones y las recomendaciones y después vamos a pasar al quiz. Entre las complicaciones vamos a encontrar diferentes complicaciones y cada complicación va a tener en qué tipo de inyectable se va a producir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el absceso. ¿Qué es el absceso? Está ocasionada por una mala asepsia o un equipo mal esterilizado. Es decir, que si, por ejemplo, yo dije, ay, no, mi aguja ya se me ha caído o se ha chocado con mi dedo, no sé, por ahí, pero no importa porque no tengo otra aguja. No va a pasar nada porque solo lo choqué. Ya, pero es que esa aguja va a entrar al cuerpo del paciente. Entonces, si ya tiene bacterias, obviamente lo va a infectar. Y eso va a hacer que si se infecta, va a haber pus, entonces se va a acumular de pus y eso va a hacer que pues el paciente, por ejemplo, aquí en esta imagen, empiece a tener esto, ¿no? Empieza a tener necrosis del tejido e incluso puede terminar con inmovilización de su pierna, por ejemplo, si es que ha sido intramuscular en la pierna. Ahora, ¿qué es un enfisema? Un enfisema es otro tipo de complicación donde va a ingresar una burbuja de aire, pero la burbuja de aire no va a ingresar al torrente sanguíneo, va a ingresar a un tejido. Es decir, que si, por ejemplo, yo le estoy poniendo una intramuscular a mi paciente, pero mi jeringa de pronto tuvo una burbujita, yo no me di cuenta, ya. Entonces le introducí la burbuja, ¿en dónde? En el tejido, y eso ocasionó un efisema. Es no muy riesgosa, no es tan riesgosa, ¿por qué? Porque es el tejido, no es el torrente sanguíneo, y se va a dar en vía subcutánea. Ahora, la hipersensibilidad es cuando el paciente es alérgico a cierto medicamento. Entonces, si yo le he puesto, por ejemplo, endovenosa y ha sido con un medicamento que el paciente no tolera porque es alérgico, ya, entonces eso va a causar una hipersensibilidad en el paciente. Ahora, esta hipersensibilidad se puede convertir en un shock anafiláctico si es que el paciente es demasiado alérgico a ese medicamento, ¿no? También puede haber extravasación medicamentosa, que quiere decir que el medicamento no se fue a donde yo quería, sino se fue fuera de los vasos. Se fue fuera de los vasos. Eso provoca que haya una hinchazón y ocurre en intravenosa y subcutánea. Mire, no sé si a ustedes les han puesto vía, pero cuando te ponen vía y de repente como que te moviste, sobre todo cuando te lo colocan en la parte anterior del codo, porque tú te mueves, entonces eso, la agujita de plástico que se ha quedado también se mueve. Entonces, si tú te moviste, te empieza a doler, empiezas a sentir como que un dolor, y de pronto ves tu brazo y está un poquito hinchado. O sea, no es tanto, pero sí está hinchado. ¿Y eso por qué? Es porque ya no se está yendo a tu vena, se está yendo a tu tejido. Entonces, eso hace pues que haya una extravasación medicamentosa. Ahora, ¿qué es una embolia gaseosa? La embolia gaseosa es mortal. Esta sí es muy, muy riesgosa. ¿Qué es? Es una burbuja de aire, al igual que el efisema, pero este se va directamente al torrente sanguíneo. Y si se va directamente al torrente sanguíneo, ¿en dónde ocurre? En intravenoso. Entonces, si tú estás colocando una vía intravenosa o endovenosa, entonces tú tienes que tener bastante cuidado con las burbujas, porque si le colocas una burbuja al paciente que sea muy grande, entonces lo que vas a ocasionar es que haya una embolia gaseosa. Una sufusión hemorrágica, ¿qué es? Es cuando se ha roto un vaso. Se observa una zona morada, se empieza a ver un hematoma y luego se va a empezar a ver verde. Esto ocurre en vía intramuscular y subcutánea. Por ejemplo, lo que ha pasado aquí en este paciente, ¿no? Puede que también haya sido que la complicación haya sido una sufusión hemorrágica.
Es decir, que como les explicaba, ¿no? Cuando se coloca la intramuscular, tú tienes que absorber un poquito de la aguja para saber si es que estás en algún vasito o es que verdaderamente estás en músculo. Entonces, a veces nos olvidamos de hacer eso, no lo hacemos y puede ser que hayamos roto un vaso y encima lo estemos colocando el medicamento en ese vaso. Entonces, eso es lo que va a ocasionar que luego el paciente venga con un hematoma, diga, ay, me duele mucho, y luego se le haga un hematoma. Y lesión en los nervios periféricos. Es cuando no hemos visto o no hemos evaluado bien, porque los nervios no son superficiales. Entonces, o no son tan superficiales. Entonces, puede ser que en la intramuscular nosotros no hayamos evaluado bien si es que vamos a coger un nervio o no vamos a coger un nervio y lo que vamos a hacer es causarle pues gran dolor al paciente. ¿Por qué? Porque la aguja ha llegado a esa terminación nerviosa y normalmente ocurre en vía intramuscular. Ya, a ver, denme un ratito, por favor. Ya. Por último, vamos a terminar con un pequeño recordatorio. Recordemos que pues un medicamento por vía parenteral, ya les había dicho que es una vía parenteral, es una vía que no va a utilizar la vía digestiva, es irreversible y es invasiva. ¿Por qué? Porque estamos colocando el medicamento directamente en un tejido, por ejemplo, en intramuscular, o en un vaso sanguíneo, por ejemplo, en endovenosa. Entonces va a ser bastante invasiva, sobre todo la endovenosa, ¿no? Es por eso que debemos tomar todas las precauciones del caso y en manos bien entrenadas la vía parenteral es de gran utilidad porque va a tener, por ejemplo, en la endovenosa una absorción más rápida. De lo contrario, pues esta vía, en lugar de ser efectiva, en lugar de darte lo mejor de lo mejor y que el paciente se sienta mejor, puede llegar a ser letal y eso ocasionaría pues que el paciente tenga esto, por ejemplo, esto y esto, que básicamente ocasiona que primero le aparezca, por ejemplo, en este caso un moretón, ¿no? Acá vemos un pequeño moretón y después vemos esto. ¿Qué ha pasado? Ha habido una necrosis del tejido, es decir, una muerte del tejido y eso obviamente al paciente no, el paciente se va a ver perjudicado. ¿Ya? Entonces vamos a ir con el quizzes. Ay, perdón, no había apagado mi micro. Ya, ya les pasé el código por el chat de WhatsApp y también por acá por el de Teams. Vayan uniéndose, por favor, para poder empezar.
Ya, 10:30, chicos, entonces voy a iniciarlo. Ya, creo que la mayoría ya terminó, entonces vamos a resolver las preguntas. Ya, a ver. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de inyección intramuscular? La inyección glútea, hemos dicho que es uno de los lugares donde se coloca mayormente la inyección intramuscular. La inyección deltoides, donde se colocan las vacunas, y la inyección vasolateral también, ¿no? Se coloca en la pierna. No sé si han visto esas películas donde para colocarse como el antídoto para, no sé, de repente están envenenados o algo así, se lo colocan en la parte del muslo. Entonces, también se utiliza este tipo de, perdón, en este músculo. Ahora, obviamente la inyección subcutánea no es un tipo de inyección intramuscular, ¿no? Este es otro tipo de inyección. ¿Qué tipo de inyección se utiliza comúnmente para administrar insulina? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál es la que se utiliza normalmente para inyectar o administrar insulina? Subcutáneo. La subcutánea. Ya, entonces la subcutánea. ¿Cuál es la fórmula, les había dicho, chicos, para calcular el goteo intravenoso? Goteo es igual. Goteo es igual a volumen sobre 3 por tiempo. Volumen, que debe ser en mililitros, sobre 3, que es la constante, por el tiempo en que en horas.
Muy bien. ¿Cuál de los siguientes dispositivos se utiliza para controlar el goteo intravenoso? La bomba de infusión. La bomba de infusión, ¿no? La bomba de infusión es como un aparatito que va a servir para que tú programes en cuánto tiempo quieres que pase ese medicamento. No solo se utiliza para inyectables, sino se utiliza, por ejemplo, cuando un paciente está enfermo y no puede consumir alimentos, entonces se le va a pasar por sonda. Y esa sonda, obviamente por la sonda no le vas a aplicar no le vas a aplicar comida, ¿no? No le vas a dar brócoli y cosas así. Entonces lo que le vas a aplicar es como los nutrientes que necesita. Y eso también se coloca gracias a, o bueno, el goteo, la velocidad a la que se le va a dar, se va a controlar gracias a la bomba de infusión. Es un manómetro, hemos visto que es para la presión, la linterna médica no tiene nada que ver, termómetro para la presión, ¿no? Es la bomba de infusión. Y ¿cuál es el propósito principal de la inyección intradérmica? ¿Cuál sería, chicos? ¿Reacción rápida? Evaluar la reactividad cutánea. Exacto, evaluar la reactividad cutánea, ¿no? Estamos hablando de una inyección intradérmica que lo único que busca es formar una pápula para evaluar si el paciente es alérgico o no es alérgico. Y bueno, también hay otras pruebas, ¿no? Que se hacen gracias a la inyección intradérmica, pero lo más común y lo más principal es que la inyección intradérmica funciona o sirve para evaluar si es que tu paciente es alérgico o no a cierto medicamento. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja de la administración intramuscular en comparación con la subcutánea? Mayor absorción. Mayor absorción de los medicamentos. Ajá, mayor absorción de los medicamentos, ¿no? Obviamente la subcutánea es en un tejido más superficial, entonces la absorción no va a ser la misma. Entonces, va a haber una mayor absorción de medicamentos. ¿En cuál? En la intramuscular, ¿no? Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo con respecto a esta clase. Denme un ratito, por favor.